¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un aprendizaje más, espero se encuentren perfectamente. El día de hoy continuamos con el tutorial intermedio de base de datos. Esta sería la quinta parte donde seguimos conociendo funciones importantes que tiene MySQL y que son de gran utilidad como nos pudimos dar cuenta en el video anterior. Amigos, es el turno de las funciones de manipulación de fechas. Acá encontraremos algunas cosas interesantes, así que no se pierdan este video. Pónganse cómodos y prepárense porque comenzamos. Bueno amigos, estas funciones las podemos encontrar en la sección 12.7 de la documentación oficial de MySQL. Estas son todas las funciones que podemos aplicar a los campos de tipo datetime de nuestra base de datos. Seguramente cuando estemos trabajando en algún proyecto vamos a necesitar, por ejemplo, capturar la fecha y hora exacta en la que realizamos un reporte o ingresamos y modificamos un registro. También, por ejemplo, necesitamos saber cuánto tiempo ha pasado desde el momento en que se creó o modificó un registro y algunos otros cálculos puntuales como saber cuántos días tiene un mes, saber qué día de la semana cae una fecha específica o la diferencia en días entre dos fechas. En fin, todo lo que se nos ocurra con fechas, seguramente vamos a tener una función acá que nos ayude. A continuación voy a mostrarles algunas de las funciones más comunes y comenzaremos con las más utilizadas, que nos permiten capturar la fecha y hora exacta en la que ejecutamos una sentencia SQL. Veamos el siguiente ejemplo. Voy a realizar un llamado directo a estas funciones. Esto lo hacemos simplemente utilizando el comando select. Primero, la función para obtener solo la fecha actual es currentDate. En otra columna voy a llamar a la función currentTime, que nos sirve para obtener la hora exacta en que ejecutamos esta sentencia. Y por último, otra columna donde llamamos a la función now. Esta es más completa porque nos muestra en un solo campo la fecha y hora exacta. Para esta sentencia no vamos a necesitar consultar ninguna tabla, por lo que terminamos la sentencia y ejecutamos. Como resultado obtenemos una fila con tres columnas. En la primera pues tenemos la fecha exacta, en otra tenemos la hora exacta y en la tercera tenemos tanto la fecha y la hora exacta. Esta sentencia fue ejecutada exactamente en este momento. Amigos, estas funciones son de gran ayuda al momento de realizar insert o updates, porque nos permiten capturar el momento exacto en que ejecutamos cualquier sentencia y desde luego pues podemos almacenar ese valor en un campo de tipo fecha. Otra función muy útil, amigos, es dateAdd. Con ella vamos a poder adicionar intervalos de tiempo a una fecha específica. Veamos cómo funciona para que le podamos dar un sentido a esta función. Miren esta sentencia SQL. Como vimos en un momento, currentDate nos permite saber la fecha actual, pero si quisiéramos saber rápidamente, por ejemplo, dentro de 45 días qué fecha exacta sería, entonces podemos hacer uso de la función dateAdd de la siguiente forma. Dentro de los paréntesis, primero colocar la fecha o campo al que le deseamos realizar la adición y luego indicar el intervalo de tiempo que se adicionará de esta forma, interval 45 day. En este caso estamos indicando que deseamos adicionar a esta fecha 45 días. Al ejecutar, rápidamente obtenemos que dentro de 45 días será el 26 de octubre del 2020, porque hoy es 11 de septiembre del 2020. Importante que ustedes sepan que podemos no solo adicionar días directamente, sino meses, años, inclusive podemos adicionar intervalos en horas, minutos o segundos. Y esto lo logramos simplemente indicando acá en el intervalo lo que queremos adicionar. Si quisiéramos adicionar 45 meses, sería interval 45 y month. Al ejecutar, obtenemos que dentro de 45 meses sería el 11 de junio del 2024. Amigos, los invito a que prueben con otros intervalos de tiempo.
Miren, en el ejemplo anterior estoy utilizando currDate como el parámetro de fecha, pero también podríamos pasar como parámetro una cadena en forma de fecha. Por ejemplo, dentro de comillas coloquemos esto: año, mes y día, separados por guión, y en ese mismo orden, amigos. Ejecutamos y como nos podemos dar cuenta, a la fecha que colocamos se le adicionaron 45 meses y el resultado es 10 de julio del 2004. Antes de pasar a otra función, quiero que miren esta sentencia SQL para que se den cuenta cómo se aplicaría esta función dateAdd directamente a un campo de una tabla. Acá observamos que al campo fecha creación de la tabla película le vamos a adicionar 35 días. Al ejecutar, obtenemos los resultados y en la columna próxima fecha vamos a tener especificada para cada película su fecha de creación más 35 días que indicamos acá. Y otra cosa, amigos, que se me olvidaba: dateAdd también nos permite restar intervalos a una fecha, simplemente colocando un menos al intervalo. Al ejecutar nos vamos a dar cuenta que ahora a las fechas de creación se le restaron esos 35 días. Ahora sí creo que quedó más que clara esa función, entonces podemos pasar a ver otra muy útil. Porque con la siguiente función vamos a poder comparar dos fechas específicas para determinar cuánto tiempo ha pasado entre esas dos fechas. Esta función se llama dateDiff y precisamente sirve para obtener una diferencia en días entre dos fechas. Por ejemplo, queremos saber cuántos días han pasado desde que se estrenaron las películas en los cines hasta hoy. Afortunadamente en nuestra tabla película tenemos la fecha de estreno, entonces con la siguiente sentencia SQL podemos averiguar ese dato sin problemas. Vamos a consultar la tabla película y mostramos el ID de cada una, la fecha de estreno original, también colocamos una columna de referencia para ver la fecha actual y finalmente la columna que nos interesa. Hacemos el llamado a la función dateDiff. Dentro de los paréntesis colocamos la fecha más grande, por así decirlo, la más actual. Y luego la otra fecha a comparar, que sería la fecha más antigua, por así decirlo. Y ya podemos ejecutar esta sentencia. Y en la cuarta columna vamos a ver con exactitud que, por ejemplo, desde el 1 de enero del 2007 a hoy han pasado 5002 días. Y así con cada fecha de estreno. Podemos colocar dentro de dateDiff las fechas en el otro orden, pero con esto, al ejecutar, vamos a obtener que los días de diferencia van a estar en negativo. ¿Vale, amigos? Perfecto, amigos. Miremos otro grupo de funciones que nos servirán en algún momento. Estas son las funciones que yo llamo de extracción, porque podemos extraer u obtener datos específicos de cualquier fecha. Miremos la siguiente sentencia para entenderlas fácilmente. Vamos a consultar la tabla película. Primero mostramos el ID y la fecha de estreno de cada registro. Luego utilizamos la función year para extraer en una columna aparte el año de esta fecha de estreno que estamos indicando como parámetro. En otra columna, por medio de la función month, logramos extraer exactamente el mes. Y finalmente, en otra columna, extraemos el día de la fecha de estreno por medio de la función day. Y eso no es todo, amigos. Podemos extraer datos más puntuales como son la hora, minuto y segundo de una fecha dada, como lo vemos en estas tres columnas siguientes, donde por medio de la función hour, minute y second vamos a extraer de la fecha actual estos datos. Veamos qué resultados obtenemos al ejecutar. En el primer registro vemos claramente cómo de la fecha de estreno 1 de enero del 2007 obtenemos aparte el año, mes y día. De igual manera, de la fecha actual obtenemos aparte la hora, minuto y segundo exacto. Amigos, tengan muy presente estas funciones, nos serán de gran ayuda.
Quiero contarles, amigos, que los campos de tipo fecha en una base de datos son supremamente importantes si los sabemos almacenar y administrar. Son importantes porque con ellos vamos a poder segmentar información que necesitamos analizar. Imaginemos que debemos extraer reportes financieros de una base de datos trimestralmente o comparar resultados de ventas durante los últimos 5 años o mes a mes. Amigos, si no sabemos manipular campos de tipo fecha o si peor aún no tenemos campos de tipo fecha en nuestra base de datos, seguro que no podríamos completar este tipo de tareas. Así que mucha atención y cuidado cuando construimos bases de datos. Es muy recomendable y casi que obligatorio, diría yo, en toda tabla tener campos de tipo fecha para control y también pensados para facilitar estas posibles consultas y análisis de datos que todo proyecto seguro las tendrá. Sigan este consejo, amigos, y no tendrán dolores de cabeza más adelante. Bien, ya casi terminamos de repasar estas funciones de manipulación de fechas. Queda por ver unas funciones de extracción que pueden llegar a ser de utilidad en algún momento dado. Las vamos a ver rápidamente porque son sencillas de entender y me interesa que por lo menos las conozcan. Veamos esta siguiente sentencia SQL. En esta consulta voy a extraer diferentes datos de la fecha de estreno de cada película que tenemos almacenada en la tabla película. Voy a ejecutar esta sentencia de una vez para que veamos al mismo tiempo el resultado de cada una de estas funciones. En primer lugar tenemos la función DateName. Su nombre posiblemente nos dé una pista de qué se trata. Con esta función podemos extraer el nombre del día. Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, para el 1 de enero del 2007 fue un lunes. O que si miramos los datos en conjunto, vemos que la mayoría de películas se estrenaron un viernes. Lo único malo, por así decirlo, es que los nombres se extraen en inglés. Pero más adelante veremos una solución a esto. Luego tenemos Date of Week. Esta función está un poco relacionada con la anterior porque nos indica el día de la semana pero en número, donde 1 es domingo y sábado es 7. En la siguiente columna utilizamos la función Date of Year. Sirve para extraer el número de día dentro de un año completo. Sabemos que un año tiene entre 365 y 366 días. Entonces, obviamente, el 1 de enero es el primer día del año completo. Mientras que, por ejemplo, el 21 de diciembre fue el día 355 en el 2011. Y así con cualquier fecha que tengamos en la base de datos. Ahora, esta función monthName nos extrae el nombre del mes a partir de una fecha. Veamos, por ejemplo, que el mes 03 es marzo o que, por ejemplo, el mes 11 es noviembre y así con cualquier fecha de la base de datos. Pues al igual que el nombre del día, este viene también en inglés, pero pues eso no es algo para preocuparnos. Lo importante realmente es la funcionalidad. Y amigos, para el final dejamos una función que puede pasar inadvertida, es lastDate. Esta función a partir de una fecha nos informa el último día de ese mes. Por ejemplo, por medio de la fecha 26 de febrero del 99, podemos obtener que febrero tuvo 28 días en el 99. Alguien podría pensar que no es muy útil, pero realmente es una función perfecta para ayudarnos a realizar cierres de ventas en un mes determinado o realizar cierre de inventario, reportes a corte de un mes, mejor dicho, etc. Realmente sí es útil, amigos. Excelente, amigos, hoy creo que hicimos un buen paso por estas funciones de fecha y hora. Creo que aprendimos la importancia de tenerlas referenciadas en nuestra cabeza. Ya saben la recomendación de siempre, realicen unos ejercicios de práctica, miren en la documentación qué otras funciones pueden ser de utilidad y si tienen dudas en los comentarios las pueden dejar y con gusto las responderé. Gracias amigos por ver este video, espero sea de gran ayuda en sus procesos de aprendizaje. Recuerden, somos videojuegosyDesarrollo.com, en la descripción dejo información importante y el código fuente de hoy.
Dudas en los comentarios y suscríbanse a mi canal de YouTube, activen las notificaciones para estar siempre en contacto. Hasta la próxima. Chao.